Muy buenas noches a todos. Una disculpa por el tiempo. Es que tuvimos ahí un poquito de problemas técnicos. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras sesiones académicas de la Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz. El día de hoy tenemos la sesión académica de manejo de estomas y cuidados de heridas quirúrgicas en el recién nacido. Para esta sesión tenemos como invitada especial a la maestra María Guadalupe López Eslava, maestra en terapia de heridas, estomas y quemaduras y actualmente jefa de la Clínica de Heridas y Estomas del Instituto Nacional de Pediatría. Le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo a la maestra su participación en la sesión del día de hoy. Creo que ya me escuchan. Una disculpa por las demoras, lo que pasa es que la computadora no me permite ayudar, no me ayuda mucho. ¿Sí me escuchan, Liliana? Sí, ¿Sí? maestra, sí. Ok. Nada más me puedes indicar cómo, creo que ya encontré, cómo compartir la pantalla. Gracias. ¿Me puedes decir cómo le digo? Ya, creo que ya. ¿No, verdad? ¿No se ve mi presentación todavía? No, todavía no. Ok. Déjeme. Ok, por favor. Porque me da aquí la opción de compartir pantalla. Ah, ya la encontré. Ok. Ok, una disculpa por las primeras. Sí, no se preocupe. Ok, bueno, yo voy a compartir con ustedes el tema denominado manejo de estomas y cuidado de heridas quirúrgicas en el recién nacido. Voy a tratar de platicar con ustedes sobre los aspectos relevantes sobre estos temas en particular y tratando de dirigirme específicamente a la población que a ustedes les atañe. Bueno, quiero empezar la presentación diciéndoles que como a modo de introducción, es que se dice que no eres lo que logras, sino eres lo que superas. ¿Por qué empezar con esto y pensar que es fácil actuar? Pensar es fácil, perdón. Pensar es fácil, actuar es difícil y poner los pensamientos en acción lo más complicado del mundo. ¿Por qué empiezo con estas dos frases? Bueno, porque ustedes como médicos de neonatos sabemos que el esperar un hijo es esperarlo en todas las dimensiones de la mejor manera. Esperamos a un niño sano, un niño perfecto, que muchas de las veces cuando nace con una malformación, pues son situaciones que tenemos que ir superando y encontrar la forma, la estrategia para poder encontrar la manera de vivir bajo esas situaciones, pues es bastante complicado. Por eso es que quise empezar con estas partes. Y bueno, voy a tratar durante la plática de sugerirles aspectos a considerar para el cuidado del niño con estomas que permitan ofrecer cuidados de calidad para cada uno de los pacientes, así como también presentar opciones, tratar de presentarles las opciones simples para disminuir las posibles complicaciones en el paciente estomizado, así como solución de problemas y los aspectos importantes o interesantes que tengamos acerca sobre el manejo de las heridas, los aspectos que se tienen que considerar. Y bueno, dentro de las principales ostomías, voy a ser así como más directa porque creo que esta parte ya lo manejan ustedes mucho mejor que yo. Vamos a empezar hablando de los principales estomas que vamos a encontrar en la población no solo neonatal, sino en la población infantil. Y vamos a ver que el 80% de la población en los niños que requiere algún tipo de estoma es principalmente la gastrostomía. Entonces, ellas además también el estómago que más complicaciones nos puede dar en algún momento y que les genera mucho conflicto para las madres manejarlo.
Y vamos a ver que la gastrostomía como tal es una fístula creada entre la luz del estómago y la pared la pared abdominal anterior, que nos ofrece el acceso a la luz gástrica hasta desde el exterior y permite favorecer la descompresión o favorecer la alimentación de los pacientes. Estas fueron las principales razones por las que se crearon las gastrostomías. Vamos a ver que la alimentación también, en estos casos con la gastrostomía, pues está indicada como soporte nutricional cuando la alimentación oral no puede ser, no puede ser posible. En el caso de los neonatos, vamos a encontrarla principalmente en pacientes que tienen problemas neurológicos y pacientes como malformaciones de origen congénito, como lo son las atresias de esófago. Vamos a ver que dentro de las principales técnicas que se encuentran en el mundo, que se han diseñado, vamos a encontrar diferentes, pero la principal que se utiliza en la población pediátrica es la técnica de STAM. Y vamos a ver que se utilizó por primera vez en 1894 y bueno, decía, es la más utilizada en los niños, ya que nos permite tener mayor variedad con la fístula, mejor manejo, menores complicaciones en cuanto a la migración y porque también tiene la variedad de que se pueden colocar diferentes tipos de tubos, como los que estamos viendo en la imagen, lo que serían las sondas de Foley, las sondas Pesser, las sondas propiamente de gastrostomía o incluso los botones. También tiene la gran ventaja de esta técnica es que una vez que se retira el catéter cuando el paciente ya no lo requiere, el trayecto en el 98% de los casos va a cerrar de manera espontánea dentro de la primera semana posterior al retiro. Existen otras técnicas que también están utilizándose también en la población neonatal, como son la gastrostomía endoscópica percutánea. Esta se utilizó por primera vez en 1980 y lo que ofrece de ventajas a este tipo de técnica es de que lo que podemos hacer con esos pacientes es que la recuperación es mucho más rápida, se hace como su nombre lo dice, por vía endoscópica. Tenemos la cuestión también de que esto nos permite que el paciente tenga una recuperación más pronta y permite también una mayor seguridad en este tipo de sondas. En esta, pues vamos a ver que la inserción de es una sonda de larga duración, que se aplica a través de la cavidad gástrica por la pared abdominal anterior y bueno, permite que más tempranamente pues, se pueda dar la alimentación en estos pacientes. Dentro de la importancia del cuidado o del manejo de las gastrostomías, pues las principales que destacan va a ser la alimentación, ya que vamos a ver que la gran ventaja que tienen las gastrostomías, o por la razón por la que surgieron, es que es parecida a la alimentación habitual, ya que el paciente puede recibir los componentes completos que requiere de acuerdo a su edad. En este caso, por ejemplo, se puede administrar tanto la leche materna como las fórmulas ya prefabricadas. Y bueno, se puede alimentar al paciente con jeringa, la infusión se realiza en un lapso de 30 minutos, o bien puede ser a gravedad, con periodos más largos que pueden ser de 30 a 60 minutos. Y cuando el paciente o la familia tiene el recurso, también se puede hacer con bomba. Aquí lo importante de los tiempos de la alimentación es para disminuir el riesgo de complicaciones en los pacientes y con la finalidad de que no haya un aumento gástrico importante y evitar también algunos otros trastornos como son la diarrea o el vómito en los pequeños. Vamos a ver que al término de la alimentación, dentro de las cuestiones importantes del cuidado de las gastrostomías, va a ser la permeabilización del catéter. Y vamos a ver que se recomienda que sea con un mínimo de 10 mililitros de agua y con un máximo bueno, en el caso de niños más grandes pueden ser hasta 30 mililitros de agua. En sus pequeños siempre ha habido mucha controversia si es o no recomendable el enjuagar la sonda, podemos decir, o permeabilizar la sonda. Esto es importante que lo hagamos porque independientemente de que el bebé toma exclusivamente leche, que puede ser leche materna o leche o fórmulas lácteas, todas estas van a tener elementos que pueden generar grumos y obstruir los catéteres. Entonces, en el caso particular de los bebés, podemos utilizar como máximos 10 mililitros de agua. Vamos a ver que el trayecto de las sondas normalmente les caben entre 3 y 5 mililitros. Entonces, a veces lo que hemos notado nosotros que en el grupo específico de neonatología, lo que les preocupa mucho es que el niño tenga como consumo extra de agua, como sabemos que a los bebés no se les debe de dar agua. Sin embargo, en este caso sí es importante que lo hagamos para evitar complicaciones como van a ser la obstrucción, que vamos a ver más adelante que es la principal causa por la que las sondas se tiene que reemplazar.
Se recomienda que una vez que terminamos de ministrar la alimentación, debemos mantener al pequeño en un ángulo de 30 a 45 grados de 30 a 60 minutos. Esto con la finalidad de favorecer el vaciamiento gástrico. En el caso particular de los bebés, pues se recomienda que lo podamos hacer, por ejemplo, en una sillita de las sillitas, hacer un poquito de inclinación en las cunas cuando estamos en el hospital, o darle un poquito de posición con almohada para disminuir el riesgo de reflujo de nuestros pequeños. Algo muy importante es que se debe de evitar balancear a los bebés, ya que muchas veces las mamás tienden a balancearlos, a sacudirlos después de que terminan de administrar el alimento, y esto puede favorecer que tengan vómito. A veces también les preocupa mucho, bueno, cómo le vamos a sacar el aire al terminar de comer a nuestros bebés, porque sabemos que les enseñamos técnicas para que el niño pueda eructar. En este caso en particular, esto se va a hacer a través del catéter. Se recomienda que de 10 a 20 minutos después de que se administró la dieta, obviamente durante este periodo es importante disminuir el riesgo de que se introduzca aire. Vamos a destapar la sonda, vamos a abrirla en chimenea y esto va a permitir que tengamos la salida de aire en caso de que el paciente así lo tenga. Otro de los cuidados importantes de las gastrostomías pues va a ser la limpieza. Independientemente del tipo de catéter que tengamos, sí va a ser recomendable que todos los días hagamos una limpieza en la base del catéter. Y esta limpieza se va a hacer con agua y jabón, con la finalidad de eliminar secreción, algún resto de jugo gástrico que podemos encontrar en la zona. Podemos encontrar, sobre todo al principio, a lo mejor un poquito también de sangrado, que fue producto de la manipulación del catéter, y también con la importancia de hacer una rotación para evitar que se pegue. Es importante que durante la limpieza que nosotros vamos a realizar, pues verifiquemos cómo se encuentran las condiciones de la piel, que la sonda esté en una posición correcta. Vamos a ver que la mayoría de nuestros pacientes, por cuestiones económicas, utilizan sondas de bajo calibre, y también generalmente utilizan sondas urinarias. Casi nadie utiliza una sonda como tal de gastrostomía o una sonda de reemplazo como las sondas de botón, sobre todo en esta primera etapa, por la cuestión de los costos. Una sonda de Foley, su costo varía desde 50 pesos, entre 50 y 300 pesos, dependiendo de la calidad del tipo de material. En el caso particular de las sondas de Foley de silicón, son las que tienden a costar alrededor de 180 a 300 pesos, y las ondas de látex tienen un costo de 50 a 70 pesos. Esto permite que sea mucho más accesible, a diferencia de los catéteres de gastrostomía. Un catéter de gastrostomía en promedio en el mercado oscila entre los 1,200 a los 6,000 pesos en el caso específico de los botones. Esto provoca obviamente que no toda la población tenga acceso a este tipo de sonda, y por eso es importante que nosotros estemos vigilando que no se vaya a tener complicaciones como la migración. Siempre les decía, también es importante la rotación. Esto es para que el catéter no se adhiera, el niño no tenga molestia cuando llega a haber algún movimiento. Y bueno, también se debe de evitar meter y sacar la sonda durante la curación para no lesionar la área circundante. En el caso particular de la gastrostomía percutánea, vamos a ver que este disquito que observamos en la imagen, que es el tutor o fijador de la sonda de la sonda percutánea, puede almacenar debajo de su cuerpo un poquito de secreción, a veces que sale también de líquido. Tiene una guía numérica. Es importante identificar desde el momento en que el paciente regresa de la sala de endoscopía que no tengamos ningún trastorno en la zona, y bueno, identificar el número para que así podamos identificar de manera temprana si hubo movilización del catéter, porque muchas veces durante la capacitación que nosotros les brindamos a los familiares, las mamis les da miedo el manejo de esta parte y entonces tienden a empujar la sonda hacia adentro. Entonces esto nos va a permitir poder identificar que se encuentre en el sitio correcto. En este caso en particular, de igual manera que en los anteriores, vamos a hacer limpieza debajo del disco, vamos a permitir que todo esto se mantenga seco y limpio. Podemos dejar eventualmente una gasita delgadita para absorber lo que pueda drenar. Lo recomendable siempre va a ser no aplicar nada debajo de estas. Eventualmente, cuando tenemos un paciente en el cual la sonda empieza a ampliar el orificio de entrada
o tenemos más riesgo de migración o fuga, podemos utilizar una fijación con tracción. En el instituto nosotros utilizamos esta, que la mayoría del personal lo conoce como técnica de estrella, que lo que hace es mantener recta el sitio de inserción de la sonda, permitiendo una mayor fijación, menos movilización y por consiguiente menos fuga en el paciente, así como también disminuye el riesgo de migración de la sonda. ¿Cada cuánto vamos a hacer los cambios del catéter? Es importante que un catéter no se cambie antes de los 30 días porque podemos tener fallas en la cicatrización. Se recomienda, se calcula que a partir de la tercera semana, o sea, los 21 días, ya hay una cicatrización en el entorno de la fístula y ya se podría manipular la sonda. Sin embargo, siempre por cuestiones de seguridad, se recomienda completar mínimo los 30 días. Entonces, por lo tanto, se recomienda esto, que lo hagamos a partir de los 30 días. Va a depender del tipo de catéter que estoy utilizando, la frecuencia con la que lo voy a cambiar. Por ejemplo, las sondas de látex son sondas de baja duración. Entonces, esta se recomienda su cambio cada 21, máximo 30 días. Las sondas tipo Pesser, por el tipo de lomo que tienen, se recomienda su cambio cada 30 días o cada 3 meses. Las sondas de silicón van a depender mucho de su desgaste. Pueden durar desde 30 días hasta máximo 90. Las sondas de botón pueden tener una vida promedio de 6 meses a 1 año. Y las sondas de gastrostomía, como la que vemos en la parte inferior, y que no son las percutáneas, sino esta es una sonda de globo, estas pueden tener un promedio de vida que va también de los 3 a los 6 meses como máximo. Y en el caso particular de las sondas percutáneas, su vida máxima también son de 6 meses. Como les decía, las principales complicaciones que vamos a encontrar en el paciente con gastrostomía es la oclusión. El 90% de las complicaciones que ocupan estos pacientes o del motivo que acuden a la consulta por algún problema relacionado con las ondas, específicamente por este. Es lamentablemente muy frecuente y en la mayoría de los casos obliga a que se recambie el catéter, incluso a veces de manera temprana. Como les decía, es completamente prevenible. Entonces, aquí lo importante también que cuando nosotros tenemos que darle la información a los familiares del manejo de la sonda, también les hablemos sobre los medicamentos que pueden interactuar con las fórmulas para evitar que tengan precipitación de estos medicamentos que pueden favorecer la obstrucción del catéter. Vamos a ver que si bien en sus neonatos no vamos a tener fórmulas con fibra, sí tendemos, por ejemplo, que la leche materna tiende a tener un poquito más de grasita y puede ser un poquito más viscosa y por consiguiente puede llegar a tapar la sonda con mayor facilidad y por consiguiente puede requerir de una limpieza mucho más frecuente. Y les decía, lo importante de instilar agua antes, se recomienda que sea antes y después de la infusión del alimento o medicamento. Esto con la finalidad antes de verificar que esté permeable y después de evitar dejar residuos en el trayecto de la sonda. Entonces, obviamente teniendo el cuidado de no exagerar en la cantidad de agua, particularmente en este grupo de edad, para evitar que los bebecitos pues se sobrellenen de agua. Cuando ya tenemos, en el caso de que los niños no la utilicen, que es poco frecuente en los neonatos, pero eventualmente por la malformación, sí, a veces se coloca como una válvula de seguridad, pero se permite que el pequeño esté consumiendo los alimentos, o en este caso su lechita, por vía oral. En caso de que el bebé no la ocupe, también es importante enjuagarla, porque en este caso puede tener mayor posibilidades de obstruirse. Además, estos restos que pueden quedar en la base de la sonda pueden generar mal olor por los cambios que tiene y obviamente podríamos incluso ocasionar un proceso de infección. Vamos a decir, como les decía, vamos a tratar de utilizar la cantidad suficiente, que sea preferencia que sea de agua tibia, para que se arrastre cualquier resto de alimento. En los pequeñitos, les decía, a veces con 5 mililitros, con un buen arrastre, puede ser suficiente para poder dejar permeable la sonda. Y por reiterar, la cantidad máxima que utilizaremos en los neonatos va a ser de 10 mililitros. Y bueno, conociendo la farmacología, es importante que evitemos interactuar con los alimentos cuando tenemos medicamentos que pueden variar en su viscosidad o pueden precipitarse, como les comentaba hace un momento, con la leche. Y bueno, eventualmente decimos, bueno, pues mi paciente tiene algún medicamento carbonatado o alguna solución que la tratamos de pasar junto con la leche. Es importante evitarlo, ya que esto puede favorecer la presencia de grumos y por consiguiente favorecer la oclusión de la sonda.
En caso de que, a pesar de que tuvimos las precauciones, nos llega a pasar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a intentar, primeramente siempre va a ser intentar destaparla. Vamos a retirar la leche, bueno, en este caso, o la nutrición. Vamos a intentar retirar del catéter el líquido que se quedó en la sonda y vamos a hacer pequeñas aspiraciones con una jeringa de 10 mililitros vacía porque esta tiene mayor presión y por consiguiente nos puede dar un poquito mejor de arrastre. Esto es en el primer intento de eliminarlo. Si con esto logramos eliminar el tapón, podemos continuar utilizando el catéter. Si no logramos eliminar con esa técnica la obstrucción, vamos a instilar agua tibia de 5 a 10 mililitros de agua a través de la sonda y vamos a alternarlo con suaves aspiraciones para lograr disminuir y lograr eliminar la obstrucción que tenemos. Vamos a pinzar la sonda por un periodo que va de 15 a 30 minutos e intentaremos de nuevo. Si con 2 intentos no logramos, 2, 3 intentos no logramos destaparla, lo que tendríamos que pasar sería al cambio de la sonda. Podemos ya en caso de ya sin tener alimento o ya con una obstrucción severa, sí intentarlo de la bebida carbonatada con suaves aspiraciones, pero en el caso particular de los neonatos sí les tendría que tuvieran un poquito más de cuidado porque no podemos pasar tanta cantidad de agua. Si aplicamos una pequeña instilación de agua bicarbonatada, vamos a pinzar la sonda durante 10 minutos, intentaremos aspirar y si no lo logramos, entonces sí tendremos que retirar el catéter. Antes de hacer el cambio del catéter, tenemos que verificar que ya haya cumplido el tiempo de cicatrización. Otras complicaciones que podemos encontrar en los pacientes con gastrostomía, pues este también es muy común, la presencia de granulomas, y se caracteriza porque es un tejido inflamatorio que aparece alrededor del estómago, puede persistir por tiempo prolongado, sobre todo si no lo tratamos oportunamente cuando empieza muy pequeñito y lo dejamos avanzar a grandes como el que estamos observando en la imagen. Como no es doloroso, a veces no le damos tanta importancia. Sin embargo, este tipo de mucosas sí nos puede ser atracción gástrica y aparte que van a generar mal olor, pueden presentar sangrado y nos puede también favorecer la fuga del alimento por la periferia del estómago. Y aparte va a generar humedad importante que puede terminar ocasionando una dermatitis en la periferia del estómago. Para tratarlo es muy simple, solamente hay que tratar de mantener seca el área con cambios frecuentes del apósito. Podemos aplicar el sucalfato en polvos, a las pastillas de sucalfato nosotros las molemos y este permite que absorba gran parte de la humedad. Al ser un protector gástrico, desinflama el granuloma y permite que este se pueda retraer. En casos severos podemos utilizar aplicaciones de nitrato de plata. Hay que hacerlo con mucha precaución. Solo se hace durante una vez al día y solo y exclusivamente sobre la mucosa. Esto para evitar que vayamos a quemar al paciente con el nitrato. Cuando no tenemos una suficiente efectividad o es muy difícil conseguir también podemos auxiliarnos de los alginatos de calcio, que son apósitos para estimular la cicatrización a base de algas marinas color marrón, que tienen como característica principal que favorecen la hemostasia. Son altamente absorbentes, ya que absorben a 20 veces su peso. Esto nos permite tener una zona más controlada, más seca y que también nos puede ser efectiva para el manejo del granuloma. Otra opción pueden ser los apósitos hidrocelulares. Estos dos últimos los manejamos siempre como una opción prácticamente final por los altos costos que puedan generar. Y también van a requerir cambio, puede ser desde 1 hasta 3 veces en el día. Otra complicación que vamos a encontrar en las gastrostomías, pues va a ser la fuga y la lesión en la piel. Vamos a encontrar que esta se caracteriza porque hay salida de alimento, en este caso puede ser de la leche, puede también haber salida de jugo gástrico, y bueno, en la piel va a haber inflamación y se puede llegar a romper como en la imagen que estamos viendo. Podemos encontrar la afectación de incluso de todas las capas de la piel. Podemos encontrar la que puede estar supeditada porque puede haber alergia al material de la sonda, principalmente en los casos específicos de látex. En silicona es muy poco probable, pero sin embargo sí puede llegar a haber alguna interacción ahí con la piel, entonces es importante descartarla. También tiene que ver con la posición correcta de la sonda. Les comentaba que como se utilizan principalmente sondas de Foley, los pacientes, las mamás muchas veces les da miedo, como les comentamos que existe el riesgo de salida del catéter, les da miedo que se pueda
salir, entonces la empujan hacia adentro. Entonces esto, como vemos en esta imagen, aquí se alcanza a visualizar ligeramente más claro esta parte inferior, que son aproximadamente 3 centímetros del resto de la sonda. Esto quiere decir que la sonda había estado debatida de manera constante y esto provocó la fuga que nos derivó en una lesión tan grave como la que tiene el paciente. También la fuga puede estar supeditada por el estado del globo o el balón de la sonda. Vamos a ver que estos globos se inflan con 3 a 4 mililitros de agua y bueno, tendremos que tener mucha precaución en verificar que se mantengan con volumen completo, porque al tener también una menor cantidad o una mayor cantidad, en menor cantidad no tenemos una sujeción adecuada y esto produce la fuga. En mayor cantidad, lo que puede provocar es que haya favorecer o estimular la migración del catéter. En el caso de que tengamos este tipo de complicaciones, pues tenemos que identificar la causa y la tenemos que corregir. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ver que el globo esté bien inflado, que no tenga sobrecupo de agua, que la sonda esté en posición correcta, si tenemos a lo mejor un calibre que se esté ampliando, a lo mejor incluso hasta retirar la sonda temporalmente para reducir el tamaño. Tenemos que verificar también que el balón esté bien y bueno, vamos a aplicar sucralfato en polvo para mantener la zona más seca. Eventualmente también podemos utilizar alginatos de calcio o hidrocelulares, pero principalmente generalmente con el sucralfato en polvo y la posición de tracción, la fijación de tracción que les mencioné anteriormente, puede resolver el problema. En caso de que la sonda continúe con migración o ya esté detonada o estamos considerando la posibilidad de que pueda ser alergia al material, hay que tratar de cambiarla, pues sustituirla por otro tipo de material. Otros de los estomas que vamos a encontrar en los neonatos son los estomas de eliminación, y entre los que destacan principalmente va a ser la ileostomía y la colostomía. La ileostomía vamos a ver que la vamos a encontrar, obviamente es una derivación del intestino delgado, que está en un estoma que vamos a encontrar usualmente del lado derecho de los pacientes, y se va a caracterizar porque tiene evacuaciones mucho más líquidas y con una gran cantidad de enzimas. Entonces, estas son generalmente semisólidas, tienen un pH ácido, lo que provoca que si el paciente ya va a desgastar más rápidamente las barreras, si tenemos contacto constante de las evacuaciones en la piel, va a tender a quemarla mucho más rápido. Los pacientes con gastos altos pueden sufrir deshidratación y descompensación hemodinámica, entonces por eso es muy importante la vigilancia de los pacientes de ileostomía. En el caso particular de las colostomías, vamos a encontrar que son evacuaciones semisólidas o formadas, las que ya tiene como características. Continúa teniendo un pH ácido, pero ya no es tan agresivo como con el caso de las ileostomías. Ya tiene menos enzimas digestivas y por lo tanto el riesgo de que la piel se rompa es mucho menor. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa para poder elegir un sistema colector adecuado a nuestros pacientes? ¿O qué es lo que tenemos que estar vigilando en un paciente con un estoma de eliminación? Bueno, pues nos va a interesar principalmente estas características, que son la altura, la coloración del estoma. Vamos a identificar el tamaño del estoma, la posición que se encuentra en cuanto a su relación en el abdomen, si tiene suturas, sobre todo cuando está recién operado el paciente, cómo se encuentran estas suturas y bueno, también cuál es la relación que tiene con la fístula mucosa. Vamos a ver que la altura se refiere a la parte que sobresale del estómago, la mucosa por arriba de la piel. Normalmente se considera que debe de ser como mínimo de 1 centímetro. El tamaño es la circunferencia del intestino, del estómago. Y esta se va a medir en milímetros. Su posición, bueno, qué tan cerca o tan alejada está, por ejemplo, de la cicatriz umbilical, de las salientes óseas, incluso tal de los genitales. Las suturas, tanto las del puente cutáneo como las del estómago, son las que vamos a estar vigilando y cuánta separación tenemos entre un estómago y otro, porque también los cirujanos siempre se les recomienda y ellos han aportado bastante en ese sentido, de que nos hacen las fístulas mucosas más chaparritas para que no interactúe con el estómago funcional. Sus cuidados son muy sencillos.
La limpieza se recomienda que sea exclusivamente con agua. Eventualmente llegamos a utilizar un poquito de jabón, pero de preferencia no hay que utilizarlo porque este va a resecar con mayor facilidad la piel. Entonces, básicamente esta es para eliminar restos de materia fecal, restos del adhesivo que haya quedado. Y bueno, tenemos que obviamente evitar fricción, ya que la piel es muy lábil, puede romperse con mayor facilidad, además de que sabemos que como está ocluida por los sistemas colectores, pues esto también va a provocar que la piel se rompa con mayor facilidad. Cuando tenemos un puente cutáneo, como el que vimos en la imagen anterior, es importante que aislemos la herida quirúrgica, ya que la humedad de los estomitas nos puede causar alguna complicación en la misma. La fístula mucosa se recomienda lubricarla las veces que sea necesario durante el día, sobre todo cuando tenemos a nuestro paciente en el hospital, pues pueden estar esos pequeñitos en cunas de calor radiante que puede favorecer que la fístula mucosa se deseque. Entonces es importante estarla vigilando, que no tenga tampoco demasiada humedad, sino que tenga solamente la lubricación para evitar que tengamos alguna complicación. Y en el caso particular de los neonatos, solamente se recomienda el uso del sistema colector de una pieza, que es del tamaño neonatal. Vamos a encontrar que son los más pequeñitos que encontramos en el mercado y este es el más adecuado. ¿Por qué no usamos un sistema de 2 piezas? Bueno, porque este tiende a ser más rígido y por consiguiente puede lastimar al bebé. Los estomas de eliminación también podemos encontrar complicaciones importantes, como pueden ser principalmente el edema, que nos va a condicionar que tengamos disminución en la luz del intestino, permitiendo con esto que tenga dificultades para evacuar al paciente. En estos casos se recomienda que nosotros lo que vamos hagamos es mantener vigilado el estómago. Podemos aplicar un poquito de azúcar o gasas con solución glucosada para disminuir por depletación la inflamación. Podemos encontrar presencia de sangrado que puede estar supeditado por en la manipulación de los vasitos, la suturación no adecuada de los mismos o que haya quedado muy feo el estómago. Es importante vigilar que este se controle en las primeras horas. Podemos aplicar compresión, podemos aplicar Surgicel, podemos utilizar algún alginato de calcio para disminuir el sangrado y evitar que el paciente tenga otra complicación. Si no se logra la hemostasia, el paciente puede incluso requerir reintervención quirúrgica. Podemos encontrar también otras complicaciones graves como son la necrosis, porque las necrosis pueden generar tracción posteriormente del estómago, no van a permitir una buena viabilidad. Eventualmente, como tenemos casos como el que vemos ahorita en la imagen, en el que es una fístula distal, aquí a veces ya el cirujano solamente lo deja en vigilancia, a veces puede haber retracción del estómago, pero este se reparará más adelante cuando se decida el cierre de la colostomía. Cuando la necrosis se presenta en el estómago funcional y no tenemos forma de recuperarlo, la indicación absoluta sería la reintervención. Otras complicaciones que podemos encontrar son la eventración a través del estómago, que es una urgencia quirúrgica. Ahí sí tenemos que entrar directamente a quirófano para poder reparar esta situación. De entrada tendríamos que mantener lubricado al paciente en lo que se prepara la sala. Cuando hay retracción, eventualmente podemos incluso necesitar la colocación de sondas para favorecer la eliminación de la materia fecal en lo que se hace la reparación del intestino. Y bueno, podemos encontrar también dermatitis asociadas ya sea a la colocación incorrecta de los equipos o por la filtración que se pueda presentar en los mismos. Entonces, por eso es importante estar vigilando constantemente a nuestros bebés. La forma más sencilla de disminuir complicaciones en nuestros pacientes es manteniendo la piel seca. Vamos a decir, igual que en el conector, cambiar el sistema colector. Se dice aquí que ante la mínima sospecha de fuga o que el paciente note incomodidad. En niños más grandes, pues ellos nos refieren a veces que tienen comezón, que sienten ardor, pero en nuestros bebés que tienen otro tipo de comunicación, sí tenemos que ser muy observadores en que si el bebé está irritable cuando nosotros lo tocamos en la zona o que sospechamos que tenga fuga.
A veces decimos, no, pero es que le acabamos de colocar el sistema corrector ahorita que salió de quirófano, pero empezó a gastarme casi de inmediato. Y pues como que, pues si dice el proveedor que lo puedo dejar 7 días y apenas tiene 2 horas, ¿cómo se lo voy a cambiar? Lo debo de cambiar, debo de verificar que efectivamente todo esté funcionando correctamente, porque si no, entonces, además, sobre todo si es en el postoperatorio, puedo tener infección de la herida quirúrgica, puedo tener desprendimiento del estoma y obviamente la irritación progresiva de la piel. Algo muy importante, les hablaba hace rato de la medida. Los estomas normalmente son redondos, pueden a veces estar ligeramente ovalados por las circunstancias que se hayan encontrado en el quirófano. Es importante tomar las medidas. Para eso existen medidores de estomas. Muchas veces dicen, pero es que no tengo. Bueno, entonces lo que debemos hacer es un molde con una bolsita de plástico que podemos colocarlo encima del estoma para hacer aquí el moldecito y verificar que nos quede exacto. Es importante eso. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, entonces, pues aquí traen las tijeritas, la barrera, se la cortas ahí, entonces resulta que dejo una cantidad muy importante de piel descubierta que con el contacto con la materia fecal se me puede lesionar. Eventualmente podemos encontrar algunos casos en el que por el tamaño del bebé, por la técnica del cirujano, por su misma experiencia, a veces nos deja estomas demasiado juntos o nos deja, o por la situación también del paciente, quedó con un estoma, por ejemplo, en cañón de escopeta. Bueno, entonces en ese 8 tengo que cortar la barrera de esa forma para evitar que el paciente se me lesione. De ser posible, utilizaremos protectores de piel, la mayoría son en acrilatos y podemos encontrarlos en aplicación de hisopo o en aplicación de spray. Y si la situación le amerita cuando tenemos estomas irregulares, que están muy chaparritos de un lado, o que quedó un puente cutáneo ahí muy hundido, podemos utilizar un poco de pasta para nivelar las zonas, o incluso un poquito de polvo para estomas para disminuir la humedad del área. Bueno, de estomas vamos a ver algunas cuestiones de las heridas. Vamos a hablar de algunas complicaciones de las heridas quirúrgicas. Vamos un poquito rápido porque también no tenemos, aparte que es un poquito tarde, de todos modos quiero tratar de abarcar la otra parte también. Entonces, dentro de las complicaciones de las heridas quirúrgicas que vamos a encontrar prácticamente en toda la población, los bebés no son la excepción, pues encontramos problemas como lo que son la evisceración, como ya la vimos en algunos estomas, pero también puede presentarse en otro tipo de heridas, la presencia de abscesos, la infección de tejidos blandos, podemos encontrar dehiscencias a diferentes niveles de las heridas, la presencia de seromas o incluso la presencia de fístulas. En la evisceración, como ya vimos, que es la salida de las asas a través del orificio de la herida quirúrgica, puede ser en los estómagos o puede ser, como decía, en las otras heridas también. Es una urgencia quirúrgica, básicamente es tratar, si nosotros la detectamos, es calmar al paciente, aplicar analgesia, aplicar compresas tibias en la zona y avisar para que se prepare el quirófano para meterlo de emergencia, ya que esto, voy a repetir, es una urgencia quirúrgica. Las dehiscencias de herida quirúrgica podemos encontrarlas a diferentes niveles. Podemos encontrar parciales o podemos encontrar totales, como en el caso que estamos observando. Una vez que si tenemos una dehiscencia de la herida, tenemos que identificar que la aponeurosis esté íntegra, hay que valorar el tipo de tejido que estamos observando, las características de salida, si hay presencia de infecciones, si tenemos suturas que podemos o no terminar de retirar y crear un ambiente adecuado para poder lograr la cicatrización de estos pequeños. Otras complicaciones en las heridas podemos encontrar la acumulación de exudado por debajo del tejido celular subcutáneo, que los conocemos como los seromas, que nos hacen dehiscencias parciales, que muchas veces con manejo de alginatos y eritrocélulas puede corregirse sin ningún problema. Podemos también encontrar la presencia de abscesos secundarios a la misma patología del paciente, el manejo de la herida, o otros factores que nos puedan condicionar que el paciente no tenga una buena cicatrización. La cuestión con los abscesos es que sí se pueden profundizarse o pueden bien requerir incluso cirugía intervencionista para poder eliminarlos por completo. Obviamente más una gama amplia de la cobertura antimicrobiana. Y bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa cuando nos enfrentamos ante una herida? Bueno,
Lo que vamos a hacer va a ser tratar de hacer una valoración completa y esto es a través de un examen físico completo del paciente. Vamos a identificar los niveles de dolor que pueda tener, a través de las escalas que existen específicas de acuerdo a la edad del paciente. Nos vamos a basar también en la historia clínica que ya hicieron ustedes gentilmente, la que vamos a terminar de concluir nosotros, para conocer todo el estado del paciente, su patología de base, medicamentos que está tomando, el tratamiento que está siguiendo en este momento, niveles de albúmina, niveles de hemoglobina, leucos, etcétera. Y vamos a hacer una valoración completa del hecho para poder brindar un tratamiento de manera eficaz. Y para eso se utilizan dos herramientas. Una es la valoración de la lesión, que se le conoce como con esta nomenclatura, que se llama Measure, que implica medir la herida en sus dimensiones completas, o sea, la voy a medir de largo más largo por el ancho más ancho y los puntos de profundidad. Esto me va a permitir que si lo hago por lo menos una vez a la semana, valorar que realmente la cicatrización se está llevando a cabo, que el tratamiento que yo estoy aplicando está siendo efectivo. Tenemos que identificar el tipo de exudado que tiene el paciente para que yo pueda definir si es una infección, si es una colonización, si es únicamente una colonización crítica o una colonización menor, o solamente hay contaminación de la herida. El exudado también me va a permitir identificar si el avance de la lesión es adecuado o no, porque el proceso inflamatorio cuando es prolongado, esto me está diciendo que tenemos algún modulador que no me está permitiendo un avance significativo en la herida. También vamos a identificar si se trata de seromas o se trata de procesos de celulitis o abscesos. ¿Cómo se ve la herida? O sea, ¿qué tipo de tejido tengo? Si tengo tejido de granulación, si tengo fibrina, esfacelo, presencia de escaras en las heridas, todo esto para que yo pueda ir viendo y generar un plan que me permita eliminar los factores que puedan retrasar el proceso de cicatrización. ¿Cuánto le duele al paciente? Y sabemos que los neonatos no me van a decir me duele 10, pero sí me puedo basar en otras herramientas para identificar el nivel de dolor que pueda presentar el paciente y actuar en función de eso. O sea, poder solicitar incluso apoyo por parte de la clínica del dolor para darle mejor manejo a este sufrimiento del paciente y que la lesión sea lo menos dolorosa posible. Otro punto que también tenemos que investigar en las heridas es la presencia de socavamientos. Se utiliza mucho y muy comúnmente el término conejeras. Las conejeras no existen más que en el campo donde los conejos hacen sus madrigueras. Esas son las conejeras. Yo siempre les digo que cuando vemos una herida y me dicen es que tiene una conejera, le dije, pues ¿a poco viste salir un conejo? Porque solamente así las podríamos identificar. El término correcto son socavamientos. Así que tenemos que identificar si existen, de qué tamaño están y hacia dónde se dirigen para que podamos también dar un tratamiento adecuado en esta parte. Y como les decía, la reevaluación de la herida es considerando todos los puntos anteriores y se debe hacer por mínimo una vez a la semana o de ser posible en cada cambio de curación. Y también vamos a valorar los bordes y la piel perilesional, ya que los bordes nos van a identificar, vamos a identificar también si hay socavamientos, si se están enrollando, si estamos teniendo un avance hacia la cicatrización, y la piel periestomal si puede tener daño o no. Y bueno, para que nosotros podamos manejar las heridas, hay un concepto que se le llama preparación del lecho de la herida, que no es otra cosa más que un enfoque que nos permite eliminar obstáculos en la cicatrización que yo pude haber encontrado durante la valoración anterior, con la finalidad de estimular el proceso de cicatrización y, por supuesto, maximizar los beneficios de las terapias avanzadas. Esto me va a permitir que preparar un lecho de manera adecuada, ya sea para un cierre por segunda intención o para un cierre quirúrgico a través de injertos o colgajos o incluso con un cierre primario. Y bueno, para esta preparación tenemos otra herramienta que se le conoce como TIME. Esta herramienta considera aspectos básicos y complejos de la herida que se engloban principalmente en el tratamiento de la infección, de la lesión, eliminación del tejido necrótico o tejido esfacelar que podemos que pueda generar un obstáculo para cicatrizar. Vamos a valorar el exudado para convertirlo en amigo, no en enemigo, y considerando también cómo se observan los bordes de la herida y los cambios fenotípicos que podemos encontrar en la misma para estimularlos y favorecer que sean, que promuevan la cicatrización. Esta herramienta tiene como objetivos darnos
un panorama que nos permita optimizar el hecho de la herida a través de la reducción del edema, control del exudado, control de carga bacteriana. Vamos a tratar de corregir procesos que puedan retrasar la cicatrización, así como facilitar procesos de cicatrización de manera endógena y bueno, considerando obviamente todo el entorno del paciente, tanto factores subyacentes intrínsecos como extrínsecos que nos puedan retrasar en el proceso de cicatrización. Así es como conocemos la nomenclatura, el acrónimo como tal, que se refiere al tejido, a la infección, el desequilibrio de la humedad y los bordes. Y bueno, la EWMA nos habla principalmente de control, o sea, lo único que hizo fue modificar nuestra tabla de manera que la volvamos una herramienta efectiva. Y bueno, el control del tejido no viable lo vamos a desarrollar a través de eliminar el tejido necrótico, que ya sabemos que se va a encontrar principalmente en líneas crónicas. A lo mejor no lo encontramos con tanta frecuencia en los neonatos, pero por ejemplo, pacientes posoperados de una plastía de mielomeningocele, que en el que hay sufrimiento de la herida, sí podemos encontrar este tipo de tejido y hay que eliminarlo para que así podamos favorecer el avance y disminuir el riesgo de infección en los pacientes y por consiguiente disminuir también la estancia hospitalaria. Sabemos que ese tipo de tejido principalmente va a tener una gran cantidad de bacterias y al eliminarlo vamos a estimular la formación de tejido sano y vamos a eliminar una gran carga senescente de células que nos están obstruyendo el proceso normal de la cicatrización. A través de los desdoblamientos, que normalmente en esta población se utilizan los cortantes principalmente, lo que pretendemos es eliminar fibrosos senescentes, células inflamatorias, la presencia de la escara, y bueno, eso muchas veces no se puede hacer de tajo en un solo evento, sino que tenemos que hacerlo de forma de mantenimiento, porque también podemos encontrar nuevos tejidos senescentes. Les decía, en esta etapa los principalmente que se utilizan es el quirúrgico, el mecánico, podemos también encontrar el enzimático, sin embargo, pues existen otros como el autolítico, la laboterapia, el hidroquirúrgico y el osmótico. Pero nosotros principalmente vamos a trabajar con el quirúrgico, con la intención de eliminar de manera más pronta y eficaz la presencia de todo este tejido que no nos desvitalizado, que nos está obstruyendo el proceso de cicatrización. Y por consiguiente con eso, estimular más tempranamente el proceso de reparación. En cuanto al control de la inflamación y la infección, vamos a encontrar que nuestros pacientes pueden tener alto nivel de colonización, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar presencia de bacterias o fúngicos, estos van a favorecer un flujo pobre de sangre, por consiguiente podemos tener hipoxia y además pues requiere un tratamiento agresivo porque nos puede dar trastornos como tal al final en la reparación de la cicatriz y obviamente cicatrices que puedan ser no adecuadas para nuestros pacientes. Y bueno, existen, como les decía, niveles. En el control encontramos, se catalogan en 4, que el primero es la contaminación, que vamos a ver que el hospedero controla, y lo vamos a encontrar prácticamente en todas nuestras heridas abiertas. Hay un pequeño paso para llegar a la colonización, en aunque finalmente el hospedero sigue controlando, sí tenemos presencia de bacterias que pueden estar relacionadas con el tejido necrótico que tengamos, el tejido muerto, pero pues hasta ahí podemos decir que estamos dentro de un control y podemos seguir trabajando sin ningún problema. Sin embargo, nos preocupa que tenemos un pequeño pasito para llegar a la colonización crítica, en la que ya la herida nos va a informar que ya estamos en esta etapa por la presencia de biofilms o una gran cantidad de bacterias o fúngicos, porque la herida no progresa. Vamos a ver que sí podemos también encontrar incluso procesos sistémicos que nos den datos de infección. Y bueno, ya la infección bien establecida, pues la vamos a encontrar que ya el control bacteriano es el que se encarga de la herida, ya podemos encontrar presencia de calor, rubor, dolor, tumor y pus, y ya figuramos que es la parte más crítica de nuestra lesión. Para poder identificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente, lo que sí se va a recomendar siempre va a ser la toma de los cultivos y si es posible que tengamos la posibilidad de tomar biopsias, lo debemos de hacer. Se dice que las heridas sanan si la carga bacteriana es menor de 10/1 a las 6 por gramo. Entonces, porque se dice que la infección ocurre cuando el número de organismos excede la capacidad de las defensas celulares locales para manejarlos. Entonces, por eso es importante que identificamos tempranamente posibles, el nivel de carga bacteriana que tenemos para poder solicitar apoyo con nuestros compañeros infectólogos para definir cuál puede ser el mejor tratamiento sistémico para los pacientes aunado al que nosotros vamos a administrar.
Cuando ya tenemos una infección establecida, pues ya podemos encontrar que obviamente una gran cantidad de microorganismos que están en replicación y ahí podemos encontrar daños importantes en el hospedero que van desde el rubor, el calor, el dolor y el edema hasta zonas de infección y que pueden ir avanzando y generando grandes gangrenas en los pacientes. El tratamiento como tal de los procesos de infección o de la colonización crítica tiene como objetivo principalmente mejorar la resistencia del hospedero, por consiguiente es la importancia de la desviación y de la limpieza. Podemos utilizar antisépticos tópicos y algunos antibióticos tópicos, pero bueno, obviamente los antibióticos van a ser en función con lo que nos recomiende principalmente los infectólogos y entre los antisépticos más utilizados o los que más se recomiendan actualmente, pues tenemos las soluciones de superoxidación, o también las biguanidas que pueden tener muy buena efectividad y pueden ser seguras para la población neonatal. El antibiótico sistémico lo va a determinar directamente el infectólogo. Y bueno, para el exudado, lo que nosotros queremos es que sabemos que la humedad de las heridas va a acelerar el proceso de la repitalización. Lo que tenemos es que mantener una humedad, sabemos que la humedad en la herida no aumenta las tasas de infección como se creía anteriormente. Ahora sabemos que el exudado viene lleno de muchos elementos que nos van a permitir el proceso de reparación. Y bueno, solamente en el caso de las heridas crónicas, pues sí, este puede ser un impedimento, por eso es importante identificarlo plenamente para saber, como les decía, si es exudado amigo o enemigo. Y bueno, aquí en el caso en particular de las heridas agudas, el exudado va a estimular principalmente la proliferación de fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales que van a permitir que tengamos un proceso de reparación de manera más temprana. Cuando tenemos heridas crónicas o heridas en las que el proceso no avanza, vamos a ver que estas van a bloquear toda esta proliferación celular, van a bloquear también la angiogénesis, porque principalmente tienen una gran cantidad de melatoproteinasas de matriz que no nos permiten el intercambio de colágenas y tienen un atrapamiento de los factores de crecimiento. Por esa razón es que no podemos, este tipo de exudado no nos permite una cicatrización. Y bueno, para un control adecuado vamos a encontrar que existe una gama de apósitos, de productos que podemos encontrar en los cuales la función principal es la modulación de esos factores anteriores que les comenté para que podamos estimular el proceso de angiogénesis y por consiguiente tengamos una mejor liberación de factores de crecimiento. Y bueno, también tenemos la parte de la estimulación de los bordes epiteliales, en los cuales vamos a ver que lo que pretendemos es que la cicatriz restablezca de manera más adecuada el epitelio del paciente, que sea funcional y obviamente que tengamos menos cicatrices desagradables para el paciente. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, vamos a ver que si tenemos una hipoxia prolongada en la zona de la herida, pues vamos a tener cicatrices, anomalías en las cicatrices y vamos a tener un mayor nivel de fibrosis, lo que va a implicar que el paciente tenga una cicatriz desagradable al final del proceso. También vamos a ver que el retraso en la migración de los bordes y una recuperación eficiente de la fusión epitelial nos va a estimular cicatrices queloides o cicatrices de mala calidad. Y por consiguiente, nosotros lo que tenemos que hacer es estimular con la secuencia adecuada de los factores de crecimiento para estimular la epitelización. Y bueno, para todo esto, o tratar de llevar a cabo todo esto, existe un concepto que se le llama concepto de terapia húmeda. Este concepto aparece por primera vez en los años 60 y tiene como objetivo principal crear un ambiente fisiológico de humedad y de temperatura que favorezca la cicatrización. Esto como se demostró a través de un estudio in vitro en el que se hicieron quemaduras a grupos de control y se encontró que las heridas expuestas al medio ambiente tardaban el doble o hasta el triple de tiempo en cicatrizar que en heridas que se estimulaban con un ambiente húmedo. Y bueno, lo que se pretende con estos apósitos especiales para este tipo de terapia es que puedan interactuar en la herida, ya que van a estimular un exudado rico principalmente en todas las citoquinas y lo que necesitamos como anticuerpos, fibroblastos, etcétera, para favorecer el proceso de cicatrización.
Existe una gama muy amplia de materiales que podemos encontrar. Podemos encontrar apósitos con plata, apósitos hidrófobos, como les decía, apósitos hidrocelulares, apósitos con alginato de calcio, apósitos con matrices. Existe una gama muy, muy amplia en el mercado que nos va a permitir poder avanzar en la cicatrización. Yo les comparto esta tablita, que es la con la que nosotros nos regimos en el instituto, que nos permite como poder elegir más adecuadamente, de acuerdo al tipo de lesión que tenemos, cómo podemos iniciar los tratamientos de los pacientes. Y como vemos, en la parte superior nos dice que en heridas secas o con tejido necrótico, lo que yo pretendo es generar una hidratación con la finalidad de estimular la deshidratación para eliminar el tejido necrótico. Y para eso existe una gama muy amplia de hidrogeles que pueden venir combinados con colagenasas, con alginato de calcio, algunos incluso con plata, que los podemos utilizar para poder eliminar este tejido necrótico, así como el caballito de batalla que sigue siendo los hidrocoloides. Cuando tengo una herida con poco exudado o con un exudado moderado, pues lo que me interesa es no secar la herida, como les decía, sino más bien tener un mantenimiento de la humedad, entre los cuales podemos utilizar desde los hidrocoloides hasta los hidrocelulares o los hidroconductivos. Y en heridas altamente exudativas, pues lo que me interesa es controlar el exudado, que no se me salga, que no se me desborde de la herida, ni que me permita estimular todo el proceso de cicatrización. Para eso podemos utilizar los alginatos de calcio, que les decía hace rato que estos pueden absorber hasta 20 veces su peso. Podemos encontrar hidrofibras simples o con plata, que absorben a 40 veces su peso. Los hidrocelulares, que lo que van a hacer, va a ser eliminar el exudado a través de la evaporación. Los hidroconductivos, que lo traspolan al apósito superior, o bien incluso el uso de la terapia de presión negativa, de acuerdo con la marca que ustedes conozcan. Cuando tenemos las heridas infectadas, estas normalmente si van a tener exudado, puede ser poco, moderado o alto. Y bueno, podemos utilizar los diferentes productos que existen principalmente con plata o con biguanidas o los apósitos hidrófobos. Y esos también, como les decía, los encontramos en los geles, hay hidrocelulares con plata, alginatos, de hecho también hay en polvo y en apósito con plata, o la plata no cristalina o los apósitos hidrófobos. Y para el control del exudado también podemos encontrar lo que son los alginatos de tal con plata, las hidrofibras con plata y la presión negativa, que también cuenta con esponjas con plata. Y bueno, si nosotros hacemos un manejo, una evaluación correcta de la lesión y aplicamos tempranamente y hacemos una selección del material en base a la evaluación que hicimos, podemos lograr una cicatrización en periodos cortos de tiempo. En el caso de esta paciente, que es una pequeñita con un serie de un onfalocele, que la herida presentó una dehiscencia parcial porque no tuvimos integral aponeurosis. Aquí manejamos el exudado con un apósito de alginato de calcio y un apósito de hidropolímero. Aquí vemos a la paciente en la tercera semana después de este evento, en el cual logramos una contracción importantísima de la herida, en la cual ya para estimular el cierre final o la repitalización utilizamos únicamente un hidrogel. Durante esta secuencia de tiempo estuvimos vigilando a la paciente, estuvimos haciendo cambios cada 48 horas para evitar que nos hiciera un proceso de hipergranulación y también que mantuviéramos los niveles de colonización bajos. Y bueno, como para concluir, yo lo que les puedo decir es que tanto los esquemas del Measure como el esquema del Time, pues nos permite reconocer de manera temprana anomalías patógenas de la cicatrización, y obviamente con los lineamientos que les mencioné a grandes rasgos de los apósitos que podemos utilizar o las nuevas tecnologías, pues nos va a permitir que podamos tener tratamientos eficaces que nos permitan el cierre adecuado de las heridas. Y bueno, la importancia de lograr una cicatrización adecuada es mediante la preparación del lecho de la herida, y que lo tenemos que considerar como un enfoque global de todo el paciente. No por el hecho de que yo me dedique únicamente a heridas, solamente me voy a preocupar por eso. No, también tengo que conocer, como les decía, pues la importancia de la historia clínica. Si mi paciente tiene una cardiopatía de origen congénito, pues si yo sé que está recibiendo tratamiento adecuado eso y lo enfoco junto con lo que yo estoy trabajando, pues voy a poder lograr llevarlo a una cicatrización.
Ujú. Y bueno, sabemos que en el caso de las heridas, pues estamos teniendo grandes avances. Ya hay nuevas tecnologías como son los cultivos de queratinocitos, las siliconas que tenemos, manejos de colágenas, aloinjertos de epidermis cultivada. Podemos también aloinjertos de cerdo que pueden permitir el cierre, la autoestimulación, la cámara hiperbárica, etcétera, que nos permite obviamente estimular de manera más temprana la cicatrización. Por su atención, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Lupita López por su participación y su presentación el día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta en Facebook Live, que es, ¿qué técnica utilizan para hacer retroalimentación por estoma distal? Me imagino que se refiere al puente. Al puenteo, se refiere al puenteo. Eso es lo que utilizamos, el puenteo, lo utilizamos con la sonda, aplicamos, obviamente se maneja lo que es las evacuaciones que tenga el paciente, o podemos hacerlo también con leche. Ya el cirujano determina cuál es la cantidad que quiere que estemos retroalimentando, y lo utilizamos principalmente en pacientes con estenosis, con atrofia intestinal, que son los que más los utilizamos, y eventualmente en pacientes con ileostomías de gasto alto para estimular el crecimiento del paciente. Ya lo utilizamos con la sondita y eventualmente, pues, con el puenteo, es con lo que lo hacemos. Okay, muchísimas gracias, maestra. No sé si haya otra pregunta en el chat. Vamos a ver. Bueno, le mandan saludos desde Ecuador Muchas gracias. y felicitándola por su exposición. Creo que no tenemos ya más preguntas, maestra, por parte de los asistentes. Ok, en heridas crónicas no infectadas, la terapia para cicatrización ideal, ¿cuál sería? Vamos a considerar, tenemos que obviamente, como les decía, hacer una evaluación de la lesión. Yo tengo que, cuando hablamos de una herida crónica, podemos hablar a lo mejor que tengo tejido de granulación, que tengo un exudado controlado. Dependiendo del nivel de exudado que tengamos, podemos utilizar alginatos de calcio. A lo mejor podríamos, o sea, sí es importante conocer el trasfondo de la lesión. Si tengo una lesión, por ejemplo, de una herida quirúrgica, que tengo socavamientos, que tengo un exudado moderado, que no tengo datos de infección, pues lo que me interesa es modular el exudado que tenemos para estimular la granulación. Podríamos hacer uso, por ejemplo, de los alginatos, de un alginato de calcio o de una hidrofibra, dependiendo de la cantidad de exudado que tenga, y puedo utilizar una combinación con un apósito hidrocelular. El cambio lo voy a determinar en base nuevamente a la cantidad de exudado que tenga. Puede ser cada 24, cada 48 o incluso hasta cada 72 horas. Una vez que yo elimino esto y veo que el avance está siendo significativo, que ya tengo un avance en el tejido de granulación, puedo continuar espaciando la curación, o puedo ya eliminar, por ejemplo, el alginato de calcio, continuar con el hidrocelular, una semana más probablemente. Ya si tengo un avance mayor de la lesión, ya puedo modificarlo a un secante, como puede ser Recoverón, o sea, en cremas, puede ser Madecasol, puede ser algún otro polvo que podemos utilizar, y ya continuar únicamente para terminar de repitalizar, o algún estimulante, por ejemplo, como el Curiosin, con el Curiosin gel, el Sapgel gel. Depende mucho de a qué nos estamos refiriendo, a qué panorama nos estamos enfrentando para poder determinar realmente cómo vamos a actuar. Básicamente los principales serían esos en los que vamos a estar trabajando para poder definir cómo podríamos hacer el manejo. Por ejemplo, puede ser que lo que yo tenga es una deficiencia parcial en la que pedí solamente el tejido celular subcutáneo, que es una herida de bajo exudado. Puedo manejarla única y exclusivamente con un hidrocelular, que lo puedo cambiar cada 48 horas. Con esto estimulo el proceso de cicatrización, y en ese periodo incluso puedo llevarlo a un par de semanas allá un cierre completo. Puedo encontrarme con una lesión que, si bien también tengo tejido de granulación, pero tengo algunos bordes con esfacelo, puedo auxiliarme con una colagenasa
para poder, en combinación con esos productos, terminar de retirarla. Ah, no, lo que tengo es una herida con una gran cantidad de tejido necrótico, muy seca, que no tenemos infección, puedo utilizar un hidrocoloide para hacer esa primera etapa de limpieza. Entonces sí, como que tenemos que tener una descripción completa de qué es lo que me estoy encontrando. De ahí la importancia del measure, que todos los puntos que les mencioné en el measure sí los tenemos que considerar, porque eso nos va a dar un panorama general de la herida y así poder identificar cuál puede ser la ruta que yo pueda seguir. Ok. Y tenemos una última pregunta, maestra Lupita, que es del doctor Alfredo Portela, sobre todo el manejo de heridas y lesiones causadas por presión, por ejemplo, sobre todo en los prematuros extremos, el uso del oxímetro o las fijaciones de las vías periféricas. Sí, por desgracia sí, digo, cuando tenemos la precaución de la rotación de este tipo de dispositivos, podemos disminuir de manera significativa la presencia de estas lesiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, si tenemos ya una lesión como tal en estos pacientes, por ejemplo, los hidrocoloides extradelgados o los hidrocelulares extradelgados pueden ser muy funcionales porque nos van a permitir que podamos abrazar perfectamente la zona donde donde tenemos la lesión, y incluso podemos usarlo de manera preventiva. El hidrocoloide extradelgado podemos colocarlo en el sitio donde vamos a aplicar el sensor y esto nos va a disminuir de manera significativa el riesgo que pueda presentar el paciente. De ahí la importancia de la rotación. La rotación si la tenemos que hacer, se recomienda que sea mínimo cada 4 horas para que podamos evitar lesiones. Casi este tipo de lesiones, principalmente su manejo inicial va a ser con hidrocoloides, ya dependiendo de la ruptura de la piel que tengamos, es el avance que podríamos tener hacia otro tipo de apósitos. Pero la prevención sería con la rotación y una opción podría ser los hidrocoloides extradelgados. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. En nombre de la Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología, agradecemos su participación y poder contar con usted en próximas pláticas que tengamos. Muchísimas gracias a nombre de todos y un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté Gracias. muy bien, doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches.